¿Cómo éramos antes? Bueno, era una defensoría de entrada, te puedo decir, sin presupuesto. Una defensoría que trabajaba con lo que teníamos y evidentemente con lo que teníamos era un recurso humano tal vez insuficiente, probablemente el material con el que se contaba, la herramienta que es la que teníamos informática, el tema de infraestructura, en sistemas tecnológicos y de informativos, eran muy básicos. La Defensoría de Mexicali no es diferente de las otras defensorías en la República Mexicana. Yo soy capacitador y he estado, creo que en ya todos los estados, y se encuentran con mucha carencia de recursos. Yo recuerdo cuando entré aquí en la Defensoría Pública en el año del 2006, que incluso los defensores públicos teníamos que prender las computadoras con un lapicito porque no había la forma de cómo tener un equipo digno para el defensor, un equipo que le ayudara en su labor diaria. Sin embargo, el trabajo salía porque tenía que salir. La necesidad era defender al ciudadano que accedía a los servicios de la defensa pública, tanto en materia civil como en materia penal. Una de las cosas que surgió es que yo pregunté abiertamente cuántos investigadores tienen, y creo que la respuesta fue algo que no tenemos, una unidad de investigación. Y mi respuesta inmediata es: no pueden funcionar como defensoría. Sin embargo, el personal, el recurso humano con el que contaba la Defensoría Pública en aquel entonces era buen recurso humano. Siempre tuvo personal técnico, siempre tuvo personal adecuado. Muchas veces no sabíamos qué significaba el resultado de esas pericias químicas. Tuvimos que caminar, tuvimos que empezar a imaginar cómo acceder a esa información, y creo que a la fecha esa imaginación que todos empezamos a generar nos sirvió para que el común de los defensores iniciaran también ellos a buscar, en la búsqueda propia como profesional, de generar profesionalización en las áreas de defensa. Anteriormente, en el viejo sistema, pues no se podía hacer, o estaban siempre el abogado litigante esperando a que el Ministerio Público actuara o pidiéndole al juez que ciertos testigos vayan al juzgado para deponer o dar su versión de los hechos. Con el nuevo sistema entra una nueva forma de actualizar una defensoría, porque es otra cosa completamente diferente. Tengo la fortuna de tener aproximadamente 11 años ya en la Defensoría Pública aquí en el estado de Baja California, y con ello tuve el tránsito de las dos defensorías que teníamos, ¿no? A partir del 2007, que es la reforma en el estado de Baja California para la creación del Código Estatal de Procedimientos Penales, se generó una dinámica distinta. Esto nos obligó a que la Defensoría Pública adquiriera mayores compromisos en temas de recurso material, en tema de recurso económico, en tema de infraestructura. La Defensoría Pública es concebida como la defensa del pueblo, la defensa real de las personas. El gobierno de Baja California, el gobernador, ha sido muy puntual en poner dentro de sus prioridades el tema de la defensa. Vino el cambio del sistema tradicional al nuevo sistema, y obviamente eso fue un detonante. Dijimos, ¿sabes qué? Esto es parte del trabajo que debe hacer un abogado defensor. Lo que viene esto a revolucionar en el nuevo sistema penal es de que hay que escrutinar toda la información que viene en las carpetas de investigación. Y es un cambio cultural, realmente es un cambio cultural para el nuevo sistema, para la gente que participa en el nuevo sistema. Y empezamos nosotros a generar cierto tipo de actividades que no estaban reguladas prácticamente por el código, pero que eran permitidas, porque finalmente era poder acceder a cualquier dato que teníamos de información y poderlo explotar dentro de nuestra propia investigación. La verdad que este nuevo sistema es muy novedoso, nos da esa posibilidad de que la defensa es una defensa activa y no únicamente quedarnos con la carpeta de investigación de la Fiscalía, porque bueno, en ese contexto pues prácticamente sería corroborar su actuación, y nunca van a llevar un trabajo a perder ellos, van a llevar un trabajo a ganar, eso es lógico. Y atendiendo esta reforma que nos da igualdad de circunstancias a la defensa, para sostener nuestra teoría del caso como la Fiscalía, pues lógicamente hay que aprovechar. Hay un concepto que tiene que ver con el equilibrio entre las partes, es decir, si la Procuraduría
tiene auxiliares de la investigación, que son los policías ministeriales y los propios peritos, la Defensoría debe estar en los mismos términos para guardar un equilibrio. Esto es tener de alguna manera asesores técnicos e incluso más allá investigadores que puedan darle los elementos necesarios para ponerse en un concepto y poder generar en un momento la contradicción. Es llegar al mismo punto de equilibrio entre las dos partes. La misma reforma habla de igualdad de partes y eso quiere hablar no tan solo del debido proceso dentro del sistema, pero nosotros tenemos igualdad en el sentido de que contamos con el mismo tipo de recursos en la Defensoría de Estados Unidos en San Diego que cuenta la Fiscalía. En otras palabras, no hay diferencia en lo que nos proviene a nosotros como recursos económicos y recursos humanos para defender un caso. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, para buscar ese equilibrio procesal entre las partes, ya lejos de la igualdad, es buscar los aliados a la defensa pública, ¿no? Es buscar cómo podemos acceder a otros servicios con los que no contamos. Lo primero que hicimos, dijimos, bueno, hay que buscar las universidades que nos puedan apoyar en temas de peritajes. Puede ser, en el caso muy específico, la Universidad Xochicalco, a través de la Facultad de Criminalística, que nos ha ayudado y nos está ayudando con el tema de ciertos tipos de pericias que ellos manejan, y si no es así, a través de convenios que tenemos que realizar. Les comentaba ahorita, hay convenios internacionales como el que hicimos hace 2 años con la Defensoría Pública de San Diego. Y surgió la idea de por qué no unirnos como defensorías, ya que por la proximidad, para poder desempeñar un trabajo completo como defensoría, no simplemente capacitar abogados individuales. Hemos firmado convenios de colaboración donde hay una capacitación, donde nuestros abogados capacitan a abogados norteamericanos y abogados norteamericanos capacitan a nuestros abogados. Entonces, eso va mejorando la calidad profesional de nuestros abogados. El apoyo es para la ciudadanía, no es para el beneficio de la dependencia. Los ciudadanos son los que se benefician. Ejemplo, por la proximidad de la frontera, si, por ejemplo, la Defensoría de San Diego tiene algún tipo de caso que tenga un nexo con Tijuana, la Defensoría de Baja California nos apoya a contactar o abordar al testigo y nosotros nos encargamos de la entrevista, nos encargamos de las fotografías. De la misma forma, la Defensoría de San Diego, que en mi ver es una de las mejores defensorías de Estados Unidos, tiene todos los elementos para dar una buena capacitación a los abogados, nuestros colegas mexicanos defensores, y habemos bastantes que hablamos un español entendible para venir a dar ese tipo de capacitación. En todo este recurso que se ha implementado, todo lo que se ha dirigido hacia el trabajo del defensor, ganamos todos, porque siempre he tenido la idea yo de que el defensor es un contralor de la administración de justicia. Y digo porque es un contralor, porque a través del trabajo que hacen los demás operadores del sistema, generalmente quien controla si se hizo bien o mal, quien se queja o no de las resoluciones de las autoridades, ya sean ministeriales, a través de la investigación, ya sean a través de las resoluciones de los jueces o de los propios magistrados, somos los defensores públicos que somos el control en el sistema para que las cosas se hagan bien. ¿Qué es lo que hacemos de tener un caso? Bueno, llega el caso, analizamos la carpeta, atendiendo el tipo de delito, hacemos una relación de cada uno de los testigos, de los operantes, ya sea peritos, policías, agente aprensor, los testigos presenciales. Vemos esa relación y vemos la actuación que cada uno tiene en ello. Y de ahí nosotros vamos definiendo las actuaciones que vamos a obtener. Entonces hay una etapa preliminar que se lleva a cabo en la Defensoría, que es el análisis y la discusión de los hallazgos preliminares. En esos términos se forma un equipo de trabajo entre los asesores técnicos y los abogados para poder discutir esos elementos. Evidentemente nosotros como asesores técnicos encontramos cierto valor en las pruebas, pero no somos abogados. Son los abogados los que en la interpretación jurídica van a identificar qué tan importantes son esos elementos para poderlos utilizar específicamente en el juicio. Elementos de prueba que pueden evidenciar una mala práctica, una deficiencia o corroborar una línea y entonces irnos sobre otro elemento primario. Es algo muy importante en cuanto recibimos una carpeta de investigación. Uno, conocer el lugar donde se cometió el hecho y conocerlo más allá de lo que viene en la carpeta de investigación. Desde el primer momento en que recibimos la carpeta, estamos viendo la criminalística, el lugar de los hechos, y también verificar lo de C4, muy importante, porque si tenemos un acta de aviso o un informe homologado,
También podemos encontrar que hay cosas que no se contemplan, a lo mejor por errores humanos o cualquier circunstancia. Pedimos la modulación entre las unidades que practican el operativo, pedimos la llamada de auxilio, pedimos el copia certificada del incidente. CEMEFO, hay que pedirle también el expediente clínico de la autopsia, todas aquellas fotografías, notas, apuntes que haya tenido el médico legista para realizar su actividad. Encontramos, por ejemplo, elementos dispares incluso en documentos que tienen que servir como apoyo a la investigación. Por ejemplo, te hablo de un certificado de necropsia. El certificado de necropsia es un certificado que el médico, que tiene una especialidad, otorga a la investigación y que da los elementos específicos de cuáles son las lesiones y qué elementos se encontraron importantes. Una media afiliación para describir al sujeto que pierde la vida, elementos que tienen que ver con un reconocimiento exterior, las lesiones, los patrones que presenta, y luego el análisis interno del cuerpo, que básicamente ya es la necropsia como tal. Todo esto nos empieza a armar un rompecabezas muy distinto a la carpeta de investigación de la Procuraduría y ya podemos realizar una contradicción adecuada. Nosotros nos basamos mucho en el trabajo científico. Recordemos que una de las bases principales del nuevo sistema es la demostración científica del delito. Cuando hablamos entonces del término de ciencia, es un concepto que tiene que ser demostrable o verificable. Lo que sucede en un lugar, lo que hace una persona involucrada en un evento, sea como víctima o victimario, se tiene que demostrar a partir de procedimientos técnicos y es a partir del estudio de evidencia. Inclusive hacemos también lo que es la recreación de lugares, es una escena del crimen, recrear para si las condiciones realmente se da el hecho por el cual se está formando imputación, o a la postre se podría acusar a una persona. En un momento dado, ¿cuál de los dos fenómenos tenía más tiempo? Es el que te va a decir con mayor claridad cuál era la posición original, que es la que nosotros estamos determinando a través de otras líneas, que son impregnación, posición, patrones. Pero esto estaba muy claro, bastaba con que ellos hubieran presionado, o sea, digitopresión en la espalda, como lo hicieron, y lo hubieran hecho aquí, y aquí hubieran encontrado muy probablemente que estas ya no se modificaban. Entonces la posición era, estaba recostado cuando le dan el golpe y hace la proyección, teniendo esa foto, lo que estoy viendo. Sí, se encontraba en esa posición. Al momento de producirle el golpe, la presión que le genera en el tejido y el rompimiento produce la proyección dinámica. Esta parte no se impregnó porque era la que estaba en contacto con el suelo. Esta había una parte de aire aquí y fue la que se impregnó de sangre. Entrevistamos a personas, hacemos la práctica de entrevista de puerta por puerta. Tengo conocimiento que usted presenció ciertos acontecimientos que pasaron aquí en la colonia Carranza. ¿Sí nos puede platicar un poco de ello? ¿Dónde es donde dice que viene caminando la persona? ¿Y dónde la detiene? Okay. Esta información que les hablo que es un protocolo dentro de estas 144 horas, ¿para qué nos sirve? Uno, como bien lo dice, para ver esta situación de si vamos por una no vinculación a proceso o valoramos que no es necesario alegar en ese momento porque por el estándar tan bajo, pero sí nos da líneas de investigación y esto nos ahorra mucho tiempo de tratar de recolectar esta información dentro del plazo complementario. Evidentemente para ello, esos elementos que están contenidos en la carpeta que fueron solicitados previamente por la defensa, se nos pone a disposición para poderla analizar. Una ruta concreta que se puede llevar a cabo es el análisis de los elementos que están contenidos. Por ejemplo, el esquema de las fotografías. Pero no la fotografía en papel, pedimos discos, ya que es muy importante los metadatos de esas fotografías, ver cuándo fue creada, a qué hora fue creada, la secuencia de ellas, si se borró algo en medio, porque no vamos a quedarnos únicamente con lo que viene en una carpeta de investigación. Las fotografías que vienen en una carpeta de investigación, pues lógicamente va acorde a la teoría de la fiscalía. Nosotros buscamos más allá. Las fotografías evidencian el trabajo de campo, que es lo que de alguna manera se encontró el perito al momento de abordar. Esos son elementos importantes para nosotros como contraparte. Uno, para verificar el trabajo realizado. Dos, para verificar si el trabajo a partir de la evidencia fotográfica se llevó de manera correcta. Tres, poder encontrar carencias en un momento dado o deficiencias que nos puedan a nosotros dar la oportunidad de establecer líneas importantes y poder de alguna manera generar una mejor defensa. Entonces, básicamente es parte del concepto del trabajo que tiene uno como asesor, específicamente en la parte técnica, pericial. Y en esa etapa intermedia le echamos todo
todo por parte de la defensa pública a investigar. Ahora nosotros como abogados investigadores vamos a lograr ir hacia el testigo, no que esperar a que el testigo venga al recinto judicial. Vamos a ser proactivos en buscar esas pruebas que anteriormente nos ateníamos a que la autoridad lo recabara. Algo que no teníamos, hay que buscarlo. Algo que no estaba dispuesto, hay que generarlo. Algo que no teníamos como tal, hay que buscar que esté. ¿Para qué? Para evidentemente que esto ayude en el trabajo del día a día de los defensores. Yo no sabía, de que el gobierno que nosotros teníamos derecho, por lo menos yo no sabía que el gobierno nos ofrecía un licenciado de oficio. Yo dejé a la persona que le había dado raite a su domicilio y me voy a mi casa, no, me voy a mi trabajo, perdón, y yo hago lo que normalmente hago en mis horas extras, pues, y en mi trabajo. Me pongo a reparar celulares y todo. Llega la hora de mi almuerzo, entro a las 5, chequeé a las 5, a las 4:54 y salí a almorzar a las 9. A las 9 me habla un guardia y me dice que tengo que salir a mover mi camioneta. Entonces le dije que por qué, que eran mis horas extras y que no había casi personal, que estaba libre el estacionamiento. Y me dice, pero es que no traes permiso ni tarjeta para estar allí. Y salí y cuando iba a dejarla, iba a agarrar mis cosas para echarlas a la bolsita, un oficial se acerca a mí, entonces me dijo, ven para acá, me dijo, quiero hablar contigo, y me jala del brazo. Y le digo, ¿por qué me jalas del brazo? Y me dijo, ven para acá, dijo, tengo que hablar contigo. Entonces yo le digo, ¿de qué? Le digo yo, ¿por qué? Y me dice, ven para acá, y me jala y me empieza a arrebatar mis cosas, lo que son las llaves de mi camioneta, mis pertenencias. Y ya otro me jala, otro, no sé si era municipal o algo, y me empieza a decir cosas que estaba detenida, que me iban a detener para investigarme no sé qué. Entonces yo le decía que por qué se me detenía y me dijo que en el camino me iba a decir y ya me esposó y me llevó. Este tema de las detenciones, por ejemplo, son frecuentes en el caso muy específico de los asuntos de narcomenudeo. Por ejemplo, las detenciones que se realizan de manera ilegal por los policías, pero frecuentemente lo vemos mucho en los delitos de robos. Hay una cantidad enorme de robos. Sin embargo, creo que es a través de cómo hemos ido afianzando el tema del argumento en cuestión de la flagrancia, en cuestión de las detenciones ilegales que se realizan. Ya cuando estaba que me vincularon a proceso y todo eso, pues me dicen que supuestamente yo traía droga en mis zapatos, que me habían sacado del Balutes con droga en mis zapatos. Entonces yo dije que no era cierto eso, yo no fumo siquiera. Entonces ya me dijeron que por el homicidio ese calificado. Y ya me empezaron a preguntar y a decir que yo en ningún momento sabía lo que esa persona había hecho. Y me vincularon a proceso. Ahí me lo ofreció el juez, me dijo, usted tiene derecho de un licenciado de oficio, me dijo, lo quiere, ya me lo presentaron y todo. Siempre me dijo, el proceso te lo vas a aventar, tal vez un poquito más, dijo, pero vas a salir, ten confianza en mí, y yo siempre confié en él. Nuestro trabajo, como se los dijo a los imputados, no es sacarlos de la cárcel, sino que se aplique el derecho, que se aplique el debido proceso. Y si ello conlleva que ellos obtengan una pena, pero una acorde a lo que se realizó, eso es nuestro trabajo y está bien cumplido, es nuestra responsabilidad social. En el ver que se le respetan sus derechos constitucionales al imputado, que la acusación sea la acusación de la persona correcta y aparte de eso asegurar que el gobierno no traspase, no viole derechos humanos, no traspase sus deberes como institución. Esos casos de éxito se generaron a través de diversos preparaciones de otros asuntos que nos han tocado. Ya hemos tenido, yo creo fácilmente te puedo decir, 4 asuntos donde en homicidios calificados se van en la audiencia de vinculación por la falta de identificación correcta y por la falta de señalamientos adecuados. Obviamente para el gobierno, para el gobernador, para esta administración, es una parte fundamental y prioritaria la parte del servicio, de ese derecho que tienen los ciudadanos de recibir un servicio profesional. Y eso ha sido motivo hemos tenido como resultado que los abogados tengan una mayor carga de trabajo, y eso es positivo, porque la gente está teniendo confianza en su abogado
público, en su defensor público. Sacamos ciudadanos, sacamos personas y vemos al ciudadano que los demás lo ven como delincuente, como lo que es en realidad un ciudadano normal que incurrió en una falta o en una falla grave hacia el Estado. ¿Qué es lo que buscamos? Que la gente, el ciudadano se sienta con la confianza de decir, voy a acudir a una institución de gobierno y esta institución de gobierno va a realizar todo lo necesario para que las personas se sienten seguras de que sus procesos así son. En la seguridad jurídica, en la seguridad de que cualquier ciudadano va a tener el asesoramiento profesional, la defensa profesional y que muy seguramente estas personas van a tener garantizado el que se busque la verdad. El gobierno tiene el deber de proteger a la sociedad de personas que cometen delitos en contra de la sociedad o en contra de personas. Y el deber ese se extiende a que se haga justicia, no que se castigue. Que no sea como sucedía en el pasado, donde las personas no conocían al defensor, que no sabían cómo era su proceso, que nunca se les explicó qué era lo mejor para su proceso, que nunca se les promovió un recurso, que nunca se les promovió dentro del proceso prueba alguna y que no tuvieran ellos la información adecuada para poder hacer preguntas y decir, ¿sabes qué? Las cosas se están haciendo así. El que gana aquí no es el defensor, no es la persona del abogado que dice gané, se absolvió, sino es el ciudadano que dice salí de un problema que tenía, me resolvieron el tema como iba, obtuve un beneficio o simplemente no obtuve nada porque era evidente la realización del hecho, evidente la conducta, y contra aquello era imposible pelear en un asunto donde estaba bien organizado. Es lo que queremos al ciudadano decirle, somos una institución en la cual se puede confiar, en la cual ustedes pueden confiar sus procesos y generar que lo que buscamos es eso justamente, el resultado positivo a sus procesos. Es a ellos a quienes nos debemos, es a ellos a quienes está dirigido este tipo de políticas públicas. De ahí parte todo, de tener la sensibilidad inclusive de salir fuera del escritorio, de arremangarte la camisa y de poder llevar esta información a las zonas más alejadas, que no es necesario ni siquiera que los ciudadanos acudan a tu oficina, sino que la Defensoría Pública de Baja California está saliendo a las comunidades, está saliendo a los centros de trabajo como una práctica de acercar este servicio y este derecho que tienen los ciudadanos de acercarlo y que la gente esté informada. Yo creo que parte de lo del defensor, la tarea que realiza el defensor es una tarea vocacional, una tarea porque siempre estamos en contra de todo, pero al final del día estamos a favor de todo, a favor del proceso, a favor de los ciudadanos, a favor de nuestros representados y a favor del servicio de la justicia, que es lo que busca un defensor público, porque es parte del trabajo de un defensor, tener vocación de servicio. Ese servicio que das, ese servicio que evidentemente es pagado por el Estado, pero simplemente el que te digan gracias por algo que es nuestro trabajo, de verdad es una situación muy reconfortante.